10:37 de la mañana. Estamos en horario para hablar con Daniel Campos en su columna semanal de economía, pero podemos hablar de algo más. Y el miércoles pasado habíamos hablado de la economía nacional y fue bastante crítico, y habíamos quedado en hablar también sobre el marco internacional que tiene estas crisis, y vamos a ver si podemos hacerlo hoy con Daniel Campos, a quien saludamos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Antonio, ¿cómo te va? Un saludo a tu programa y a todos los que nos están escuchando. Mira, te comento que estamos saliendo, no sé si en vivo por Apolo Radio, pero nos están escuchando, y también desde Misiones, desde la localidad de Leandro N. Alem, en una radio que se llama Acuario, y es en la FM 97.5. Bueno, muy bien, un saludo a todos también allá en la provincia de Misiones. Bien, entonces empezamos hablando un poquito del marco internacional de nuestra crisis económica. Sí, por supuesto. Digamos, el año 2023 comenzó con una oleada de quiebras a nivel internacional que tuvieron mucha trascendencia en todos los medios masivos de comunicación. La quiebra de Credit Suisse en Suiza, la quiebra de varios bancos en los Estados Unidos, fundamentalmente en California, donde quebró el banco, digamos que de alguna manera era el banco que le daba préstamos a todas las empresas informáticas más importantes del mundo. Todos esos bancos y luego se reportaron con posibilidades de ir a la quiebra. Varios bancos norteamericanos, unos 148 bancos se declararon insolventes. Es decir, comenzó el año con una grave crisis, y justamente cuando la crisis amenazaba con dispararse globalmente, afectar a todo el sistema financiero mundial y por lo tanto a todo el capitalismo a nivel internacional, se produjo un acuerdo que se llama el Acuerdo de los Bancos Centrales, que fue hecho alrededor de marzo de este año, donde los 6 bancos centrales más importantes del mundo, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Canadá, el Banco Central de Japón, el Banco Central de Suiza y el Banco Central Europeo, acordaron rescatar y tener un mecanismo permanente de ventanilla y de otorgamiento de dólares para el salvataje de todos los bancos que lo necesitaran. Con ese sistema de salvataje permanente, por decirlo de alguna manera, que en realidad es un salvataje, pero nunca se había producido un acuerdo de esta magnitud entre los bancos centrales más importantes del mundo. Eso se le garantiza dólares a aquellos bancos que que ven que están o entran en situación de insolvencia, y de ese modo se le da un sustento, por decirlo de alguna manera, al capitalismo a nivel mundial, pero con una maniobra muy riesgosa y también brutalmente corrupta. O sea, imaginémonos que estamos hablando de el rescate de los dueños de grandes empresas que son multimillonarios, ¿no? Personas que son dueños de mansiones, flotas de autos, islas privadas, viajan en jet, en un mundo donde miles de millones de personas se mueren de hambre, no tienen para comer. Y se diseñó un sistema de rescate de estos grandes empresarios, a los cuales se les entrega miles de millones de dólares, solamente para que sigan llevando adelante sus operaciones, algunas de las cuales son operaciones que ponen en riesgo permanentemente, y especulaciones financieras que ponen en riesgo permanentemente la economía mundial.
Disculpame que te haga una pregunta. Esos dólares que le prestan a las multinacionales provienen de los bancos centrales y los bancos centrales se proveen de nuestro trabajo, me imagino, ¿no? Los bancos centrales, claro, lo que hacen es fabricar dinero. Son los que crean el dinero, fundamentalmente el Banco Central de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, que son los dos bancos que proveen las dos monedas más importantes del mundo, el dólar y el euro. Más o menos hay que calcular que un 70% de las transacciones en todo el mundo se hacen en dólares y un 10% en euros, o 15% en euros. Entonces hay un 15% restante que se hace en yenes y monedas menores. Entonces esos son los bancos que, digamos, que manejan el conjunto de la economía mundial, o por lo menos controlan las transacciones más importantes de la economía mundial. Para poder, digamos, llevar adelante la edición de euros y de dólares, los bancos centrales directamente imprimen y todo ese dinero no tiene ningún valor. O sea, es todo papel que se imprime. Para que ese dinero tenga valor tiene que estar respaldado, y ahí vamos a la pregunta que haces vos, con el trabajo humano. Es decir, es el trabajo humano lo que da valor a cualquier mercancía en el capitalismo. Es decir, es el trabajo de la clase obrera lo que permite que haya mercancías que se puedan vender en el mundo entero, y el dinero es una mercancía más. Esa mercancía es respaldada para que tenga valor con, digamos, con metales preciosos, que son el oro, la plata, etcétera, etcétera, que está almacenada en las bodegas de los bancos centrales. Ahora, cuando se imprime más dinero del que está almacenado en bodega, todo ese dinero no tiene ningún valor. Entonces lo que dispara es la inflación a nivel mundial. Entonces, en la medida en que se produce este acuerdo de los bancos centrales, la inflación se sigue disparando mundialmente sin ninguna posibilidad de detenerla, porque justamente los propios bancos centrales son los que la están generando. De este modo, países que, para nosotros la inflación es un fenómeno normal en Argentina, o sea, normal entre comillas, ¿no? Porque hace 20 años que sufrimos la inflación, pero hay muchísimos países del mundo para los cuales la inflación es un fenómeno totalmente novedoso. Es decir, no habían tenido inflación. Por ejemplo, el propio Estados Unidos, o países como Australia, Suecia, que hacía mucho tiempo no conocían la inflación, bueno, están teniendo inflación, hay crecimiento de los precios en todo el mundo, y esto está siendo generado por los salvatajes de los bancos centrales que están imprimiendo dólares y euros para rescatar y salvar a los grandes millonarios que dominan la economía mundial. Me nace una esperanza a todo esto que está diciendo vos, Daniel. ¿Puede ser que estas multinacionales que reciben esos millones de dólares algún día lo devuelvan? La verdad, no creo. O sea, devuelven una parte, pero básicamente, digamos, todo el sistema está armado para rescatar a estas grandes empresas y que sigan funcionando, y lo que hacen es, no sé a qué te referís con eso de devolver, pero si esa riqueza que estas grandes empresas se llevan vuelve a la población, olvídate, no es la más mínima posibilidad. Estas corporaciones que dominan la economía mundial concentran la riqueza y se la quitan a la población. Justamente el problema que estamos sufriendo en el mundo entero es una gravísima desigualdad social, en la cual el 1%, una oligarquía del 1%, es cada día más rica y controla entre el 60 y el 70% del PBI global, mientras que los 5.000 millones de personas restantes, o 6.000 millones de personas restantes, se van hundiendo lentamente en la pobreza y la miseria. Ese proceso de desigualdad se da desigual y combinadamente en todos los países del mundo. Cada día hay más desigualdad. Acá en Argentina es muy claro,
pero es en todos los países. Entonces hay un abismo entre un 1% de una oligarquía muy rica, que cada día es más rica, y la mayoría de la población que cada día es más pobre. Eso tiene que ver con el mecanismo propio del capitalismo, de la acumulación de capital, que hace que se despoje de todo bien y del acceso a la mayoría de los bienes, a la mayoría de la población, para que un puñado se haga cada día más rico. Eso es una tendencia que es irreversible en el capitalismo. Y mira, vos hablaste de que el dólar domina el 70% de la economía mundial. ¿Puede ser que se esté dando un fenómeno que esté disputando la hegemonía al dólar? Nace a partir de que más o menos en 1990 la Organización Mundial del Comercio le da la entrada a China y con ello se habilita la oligarquía capitalista que gobierna China, le da la entrada a las grandes multinacionales en zonas especiales para que hagan sus inversiones, y China se convierte en una especie de factoría norteamericana. No solo norteamericana, sino también europea, de los grandes países imperialistas. Ahí se instalan la mayoría de las grandes empresas del mundo, aprovechando la mano de obra barata, porque hay una gran represión a la clase obrera dentro de China. No se le permite al pueblo tener sindicatos libres, ni poder manifestarse, ni movilizarse, ni reclamar nada. Entonces eso garantiza al capitalismo una alta tasa de explotación. Cuanto mayor tasa de explotación hay, más concurren los capitales a buscar ganancia. Y eso es lo que lo que ofrece China como atractivo a las inversiones de los grandes capitalistas. Entonces se produce un espejismo para quienes analizan la economía mundial solo desde el punto de vista del comercio. China exporta mucha mercancía al mundo entero, y parece como que China tiene un gran dominio sobre la economía mundial, pero no es así. Lo que está exportando China son mercancías de las cuales China no tiene la propiedad, tiene una parte nada más de la propiedad, pero en realidad la mayoría de las mercancías son de propiedad de corporaciones extranjeras que tienen dominio sobre la economía china. Entonces China no es un país que tenga posibilidad de dominar la economía mundial. Nosotros lo denominamos submetrópoli, es decir, un lugar donde hay una concentración importante de capital, como también es Rusia, o como también es Brasil, o como también es Sudáfrica, lo que se llama los BRICS, ¿no? O sea, Brasil, India, Sudáfrica, China. Es un fenómeno que se produce a partir de que en la década del 90 se privatiza lo que quedaba en vastas zonas del mundo de países que iban camino al socialismo, o el régimen keynesiano de acumulación capitalista. Se privatizó todo en el mundo, se fueron generando pequeñas oligarquías que controlan ese proceso de privatización, se hicieron muy ricas, porque en general fue un proceso muy corrupto, ¿no? Así como acá en Argentina fue el menemismo, en todo el mundo, bueno, los Putin, los Xi Jinping surgieron de ese proceso de privatización, se hicieron muy ricos regalando las riquezas de sus países y permitiendo la entrada de los grandes capitales a enriquecerse en sus países como intermediarios, como digamos servidores del capital, y bueno, eso dio origen a ese tipo de naciones que concentran una cantidad muy importante de capital de inversión que se coloca ahí, y parece como que acumulan mucho capital y tienen la posibilidad de ser países imperialistas igual que Estados Unidos, Francia, Alemania, pero no lo son. Son naciones en realidad muy débiles y muy dependientes de la inversión extranjera. Bien, muy clarito lo tuyo. Tenemos tiempo todavía, y mira vos, me está llevando a decir a la columna que tuvimos ayer con Oscar Lecuona, y llevarte un poco para la guerra, porque justamente esta disputa económica entre el dólar y la moneda, que no sé cuál es del sudeste, del este
europeo sería, me lleva a que también esa disputa se traslade a la guerra, y en este momento estamos viviendo una guerra frontal, podríamos decirlo, entre Ucrania y Rusia. En realidad, bueno, Rusia que invadió Ucrania y Ucrania que se está defendiendo. ¿Vos qué opinión tenés sobre esto? Que primero que no hay ninguna guerra entre monedas, eso es falso. No hay ninguna moneda del este, no existe. En general se lo pinta así, se lo quiere pintar como una guerra entre la OTAN y Rusia, OTAN y China. Eso es falso, no hay ninguna guerra de la OTAN con nadie. Lo que hay es no hay un solo soldado norteamericano, ni alemán, ni italiano, ni francés combatiendo en Ucrania. Lo que hay es, y tampoco chino, lo que hay es lo que vos dijiste, una invasión de Rusia a Ucrania y una guerra de liberación nacional de un pueblo oprimido, como es Ucrania, que se está liberando, está llevando adelante una revolución por su liberación que Putin no puede permitir, es decir, y por eso lo invadió. La guerra de liberación nacional de Ucrania, o la lucha por la liberación nacional ucraniana, comenzó en el 2014, cuando el pueblo ucraniano se levantó contra una dictadura, la dictadura de Víctor Yanukovych, que era el representante de Putin en Ucrania, y lo echó del gobierno con una revolución, una movilización muy grande que se llamó el Euromaidán, donde se produjo prácticamente un estado asambleario en Plaza Maidán. Bueno, y ahí el gobierno tuvo que renunciar e irse. A partir de ahí Ucrania comienza un proceso de liberación, pero también una agresión de Putin. Putin domina esa pequeña región, o sea, controla el capitalismo en esa pequeña región y también en Medio Oriente con tropas propias. Ha invadido Chechenia, invadió Georgia, invadió Siria cuando la revolución del pueblo puso contra las cuerdas a la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Entonces, primero Putin intentó todo un proceso de agresión ocupando el Donbass y Crimea, que son regiones que pertenecen a Ucrania, pero el proceso de revolución y de levantamiento de los pueblos contra la dictadura de Putin continuó, y luego un levantamiento en Bielorrusia, luego hubo un levantamiento en la propia Rusia, y luego un levantamiento en Kazajstán, que fue en enero del año pasado. Cuando se produjo el levantamiento en Kazajstán, que fue una huelga general muy importante, de un país muy pequeño, pero que tiene algunas de las inversiones más importantes del imperialismo, porque tiene riquezas muy grandes, ahí Putin tomó la decisión de invadir Ucrania, porque Ucrania es un poco como el eje del mal para Putin. O sea, es el país que alimenta permanentemente, y es así, con su lucha de liberación nacional, el proceso de liberación nacional de otras naciones que también sufren la opresión de la oligarquía capitalista de Putin. La oligarquía capitalista de Putin es una oligarquía muy rica, de oligarcas que, por ejemplo, son dueños de equipos de fútbol en Europa, y que viven de la explotación de esas pequeñas naciones, el saqueo permanente de Rusia y esas pequeñas naciones que son parte de la Federación Rusa, y la venta de productos primarios, o sea, como gas y petróleo, mercancías. Es una economía muy primarizada. La economía de Rusia es un poco como la Argentina. Nosotros vivimos exclusivamente de la exportación de materia prima, no tenemos prácticamente desarrollo autónomo. En Rusia tiene un desarrollo industrial muy pequeño, y por eso es una economía muy endeble y muy dependiente del capital imperialista, como lo es también China. Cuando se produce la invasión de Putin, que intenta tomar la capital de Ucrania, ahí se produjo un hecho extraordinario, porque Ucrania no tenía en ese momento ejército. El ejército que había era el ejército de Putin, que se desintegró cuando Ucrania se levanta y voltea al dictador Yanukovych. Entonces Ucrania tuvo que armar, primero el presidente de Ucrania lanzó
la posibilidad de armamento popular, es decir, le dio a todo el pueblo ucraniano la posibilidad de armarse para defender el país de la entrada de las tropas. Y por supuesto tiene un pequeño ejército regular, y entonces surgió un armamento popular y millones de personas que comenzaron a entrenar militarmente y armarse para resistir, con barricadas, etcétera, etcétera. Para el ejército de Rusia fue una verdadera pesadilla, porque cuando intentaron entrar en Kiev, durante toda la región cercana a Kiev, sufrieron una paliza, porque no tuvieron el apoyo de ningún sector del pueblo. Putin creía que él iba a entrar a Ucrania como un liberador. Es cierto que antes de la invasión de Putin había un descontento social muy grande con el gobierno de Zelensky por el hambre, la pobreza y la miseria, porque Ucrania es un país capitalista, y había huelgas y demás, pero cuando el ejército de Rusia asomó la nariz a Kiev, inmediatamente el pueblo se unificó ucraniano, y se unificó alrededor de la resistencia al invasor, al ocupante, y fue derrotado Putin sorprendentemente por el pueblo ucraniano armado en la batalla de Kiev. A partir de ahí se produce un fenómeno muy importante del cual nadie habla, que es el surgimiento de un ejército partisano, guerrillero, que está llevando adelante la mayor parte del esfuerzo de guerra. Es decir, con atentados, con voladura de coches bomba de ocupantes, con voladura de oleoductos, aeródromos, no solamente en las ciudades de Ucrania, sino también fuera de Ucrania, porque también hay un movimiento partisano. El partisano se le dice al guerrillero en Europa, viene de la época de la lucha contra los nazis, cuando se formaron ejércitos partisanos en Yugoslavia, Italia y Francia, que se llama la Resistencia Armada Popular contra un ejército de ocupación, en aquel momento el fascismo y el nazismo. Hoy, frente al proceso de ocupación del ejército de Putin, está surgiendo un ejército partisano muy importante en Ucrania, varios ejércitos partisanos, y también hay ejércitos partisanos en Bielorrusia y ahora en Rusia, que fue el hecho más impactante, que fue la invasión de Belgorod por tropas de partisanos rusos, que se llaman la Legión por la Libertad, que llamaron directamente al derrocamiento de Putin. Esos partisanos rusos ya controlan un área de alrededor de 10 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania. Entonces, este proceso de liberación nacional del pueblo ucraniano está tomando un carácter internacionalista. Es decir, ya no es la lucha solamente del pueblo de Ucrania, sino también de partisanos y de gente del pueblo de la propia Rusia contra la dictadura de Putin, pero también de Bielorrusia y de otras naciones oprimidas como Georgia, Kazajstán, etcétera, etcétera. Bien, interesantísimo esta última parte, la tendríamos que seguir el miércoles que viene porque son las 11 de la mañana, tenemos que cerrar el duplex con la gente de FM las Acuario. 11 de la mañana en punto. Te agradezco y te despido, Daniel, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, muchas gracias a Antonio por esta llamada. No, gracias a vos, chau.